Buenos días, ¿cómo estás? Mucha volatilidad intradiaria en el mercado. Ayer el SPX cerró por abajo de la media de 50 días. Esto no pasaba desde el mes de mayo. Y lo que estamos viendo es mucha volatilidad intradiaria. Esa volatilidad intradiaria responde a cómo están posicionados los dealers en el mercado. Ahora, después vamos a ir sobre el tema de cómo están posicionados justamente hoy. Pero ahora vamos a hablar de qué es lo que está pasando en el mercado. ¿Por qué el mercado cae así? Y qué es este cambio de humor que estamos viendo en el mercado, ¿no? Que lo venimos mencionando hace unos días. La Fed, primero, la probabilidad de que la Fed baje la tasa era del 88%, ¿no? Ahora la probabilidad de que la baje es del 47%, o sea, eso cambió. En pocos días eso cambió. ¿Por qué cambió eso? Bueno, están pasando varias cosas. Primero tuvimos el cierre del gobierno de Estados Unidos. Eso lo que hizo fue que se tengan menos datos. Entonces ahora se están viendo los datos que no se tuvieron en su momento. Dato de color, salió la información de que China compró más soja de la que se esperaba. Entonces ahí tenemos una suba impresionante en la soja el día de ayer, que revirtió toda la baja que habíamos tenido antes. Eso como dato de color. Ahora, ¿qué tenemos? Claro, porque no había la información que junta, digamos, la USDA y la CFTC, etcétera, no estaba, ¿no? Porque como el gobierno estaba cerrado, esa información no estaba. Como no está alguna información de inflación y demás, como dijimos hace unos días. Ahora, claro, está pasando otra situación. Primero tenemos esto de la Fed, el mercado está muy pendiente de esto, y en paralelo tenemos el tema de Japón. ¿Qué pasa con Japón y qué tiene que ver Japón en este cuento? Bueno, pensemos cómo funciona el sistema global mundial por un segundo y cómo viene funcionando los últimos años. Japón es un país que no tiene inflación, que tiene una moneda muy barata, o sea, te dan plata gratis, digamos. Japón fue siempre el carry trade global, es decir, los fondos van, piden plata, piden yenes, se los dan a tasa cero, ¿no? Básicamente, o tasas muy bajas, y con esos yenes vos lo vendés y comprás bono del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, y te colocaste al 4%. Y es un trade seguro, porque el yen te lo dan a tasa baja y vos lo colocás en Estados Unidos. ¿Y eso qué genera en los países en donde todos los fondos van y colocan el dinero? Genera que esas tasas, que haya primero mucha demanda por bonos, que si no, no habría, ¿no? Hay una demanda artificial, digamos, por bonos, llamémosle de alguna forma. ¿Y esos bonos quiénes son? Son los bonos europeos, son los bonos norteamericanos, puede haber bonos de emerging markets, etc. Entonces eso artificialmente, digamos, que hizo que las tasas del mundo bajen a niveles donde históricamente no estuvieron. Ahora, ¿qué pasa si en lo que vemos en Japón, que empiezan a subir las tasas? Claro, empiezan a subir las tasas y ¿qué va a pasar? Pensemos cuál es el impacto de la suba de tasas. Una suba de tasas en Japón, por más mínima que sea, pensemos que la deuda que tiene Japón sobre el PBI es del 260%. Eso es una gran deuda. Y la economía de Japón es bastante grande también. Entonces, cada punto que sube, ni siquiera hablemos de punto, te está sumando intereses por montos siderales. Con lo cual eso afecta. Más allá de que afecte a Japón, vamos a ver el impacto en el mundo. El impacto es que se cierran los carry trade, o sea, uno cuando empieza a subir el costo en Japón, lo que hacen los inversores, ¿qué es? Primero, en Japón había cero tasa, con lo cual nadie invertía en Japón. Si en Japón empezás a tener, por ejemplo, una tasa del 2%, bueno, muchos inversores van a desinvertir en donde estaban y se van a ir a Japón. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que se cierre el carry trade. Entonces, ¿cómo se cierra el carry trade? Si vos tenías bonos de Perú, vendés los bonos de Perú, te haces de dólares y con esos dólares vas y compras yenes. Entonces, ¿qué sucede? Primero, suben las tasas de los países, de los bonos de los países que estaban financiados con ese carry trade, y después se aprecia el yen, ¿no? Eso es un fenómeno que ya se dio en el pasado. Se dio en el 98, se dio varias veces, pero en el 98 fue cuando cayó el fondo de los Nobel, que era el de Merton and Scholes, que hacían, Black and Scholes, ¿no? Que hacían arbitraje de bonos. Y lo que le sucedió fue que el yen se apreció de 147 a 111 en pocos días. Y eso fue catastrófico. El fondo fundió, la Fed los tuvo que rescatar, no a ellos, pero rescató todo el sistema y ellos fundieron. Básicamente eso ya pasó, volvió a pasar en el 2008. Cada vez que hay una crisis o un susto, ¿qué hacen los fondos? Cierran el carry trade. Y cierran el carry trade y se genera este problema.
En el 98 fue de las, no quiero decir la primera vez, pero creo que fue de la primera vez, sí, creo que fue que la Fed intervino en el mercado y en donde, bueno, el mercado aprendió que si hay una crisis, la Fed aparece, ¿no? Esa fue la señal que dio y después desde ahí en adelante siempre lo hemos visto. Entonces, el miedo es ese. Por eso es que se está mirando a Japón, se está mirando a ver qué hacen. El gobierno de Japón tiene, por supuesto, hay herramientas y no hay incentivos para que esto suceda. Con lo cual hay ciertas herramientas que tampoco tenemos que pensar que esto es la catástrofe y todo se viene a pique y es la crisis más grande del capitalismo de la historia. No, tampoco eso. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno de Japón tiene medidas para parar esta suba de tasas, emitiendo dinero, digamos, puede hacer lo que llama un control de la curva. La Fed ya apoyó a Japón en el 2011 comprando también yenes y demás. Bueno, hay formas de que por ahora hay métodos en donde uno podría esperar que pase, digamos, que se solucione este problema y que no pase a mayores. Ahora, esa es la situación. El mercado lo que está viendo es que esto sumado a las dudas que hay con la IA y hay empresas que están cotizando por múltiplos muy elevados, bueno, genera todas unas dudas en el mercado. ¿Por qué digo esto? Porque si vamos al mercado, ¿qué es lo que nos importa? Entonces, ¿en dónde invertimos? Es el punto. ¿O qué tenemos que hacer? Bueno, primero entender cuál es la macro y después, si vamos a por ejemplo, a mirar lo que sucede con Nvidia. Ahora Nvidia presenta resultados el miércoles a la tarde, ¿no? Al cierre de la rueda. Si me preguntas a mí, yo la verdad es que creo que si las cosas salen bien, todas estas dudas a nivel macro van a seguir. Igual el mercado va a tener un impulso, pero hay muchas dudas a nivel macro y yo creo que el impulso no va a durar mucho realmente. No es que tendría que salir un balance muy bueno, mucho mejor de lo esperado para que haya un impulso de unos días y habrá que ver qué pasa. Ahora, si llega a salir mal, es como que se empieza a parecer esto a una tormenta perfecta. Entonces el mercado creo que va a ser mucho más pesimista que lo que puede ser optimista ahora. Además, como digo, está cambiando el humor. Cuando el humor del mercado cambia, cualquier noticia negativa se amplifica mucho y las noticias positivas disminuyen. Lo mismo pasa en un mercado alcista, ¿eh? Cuando el mercado está alcista, por más noticias negativas que le meta, sigue subiendo. ¿Por qué nos importa esto? ¿Y qué pasa ahora con el mercado? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el Bitcoin tiene una correlación directa con la liquidez, eso es verdad. Entonces uno podría esperar que si la Fed baja las tasas o si pone liquidez en el sistema, digamos, ¿no? El Bitcoin podría recuperar. Y eso es correcto. Lo que pasa es que ahí el foco es cómo invierte uno. O sea, ¿qué es lo que hace uno? Yo, por ejemplo, si uno es analista técnico y especula en base al análisis técnico, entre otras cosas, lo que trata de entender es dónde están los compradores y los vendedores. No trata de entender que si la Fed aparece, a vos te va a salvar tu inversión. No consiste en eso. Si no, no hagas análisis técnico, haces otro análisis. Te deseo mucha suerte. No creo que vaya a funcionar muy bien. No conozco a nadie que le vaya de esa manera bien. Sigue haciendo análisis fundamental, pero no diciendo, no, bueno, pero en cuanto aparezca la liquidez esto sube. Es como decir, compro soja porque en cuanto aparezca una lluvia yo voy a ganar plata. Qué sé yo, ¿viste? Ojalá. Pero no suele ser tan fácil. Digamos, hoy está claro cuál es el lado comprador y cuál es el lado vendedor y dónde están, ¿no? A los compradores todavía los estamos buscando, no están. Creer que las manos fuertes le venden a los débiles porque no sé qué pistola o que son los que en realidad los que crearon el Bitcoin y ahora le están vendiendo a los fondos. Todo eso es un cuento, un relato que no tiene asidero. Es un cuento para engatusar giles, digamos, no existe eso. Es todo un relato que no se basa en nada. Entonces, pues si no, porque yo veo las billeteras y las sigo, nada, esto es un cuento. O sea, es más sencillo. Hay compradores y vendedores. El mercado lo que está viendo es que la liquidez se está drenando. Nadie sabe cuándo va a aparecer. Nadie sabe si la Fed lo va a hacer ahora o lo hace en 3 meses. En 3 meses te puede quedar 50. Entonces, lo que hace el inversor, vende. Punto. No hay tutía y es bastante sencillo. Ladra, tiene 4 patas y cola, es un perro, flaco. No le busqué la quinta pata al gato. Ahora, después estamos con el tema del timing. O sea, hay que considerar, bueno, ¿y en qué momento? ¿Me vendo ahora? Y ahora ya no, digamos, se te escapó la tortuga ahora. Entonces compro. No, pará. Hay momentos que la mejor decisión es esperar.
Y yo creo que este momento en el Bitcoin es más un momento de esperar. ¿Esperar qué? Y esperar dónde están los compradores porque no lo sabés. Entonces, en algún momento van a aparecer. Y el problema, si vos vendés ahora, es que no va a ser cosa que te aparezcan mañana $3 más abajo de donde está hoy y te lo levanten $10.000, ¿no? Ese es el riesgo que tenés, sobre todo en activos que son tan volátiles. Lo mismo te diría en la soja, lo mismo te diría en el gas natural, ¿no? En todo activo, o sea, tenés que esperar el momento, y en ese momento, que es cuando hay que hacerlo, bueno, lo tenés que hacer. ¿Y por qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo depende del estilo que vos tengas, pero hay un momento en donde vos lo tenés que hacer. Lo que no tenés que hacer es correr al mercado. Entonces vos podés decir, por ejemplo, yo en algún momento había mencionado, pongo el ejemplo porque estoy hablando del Bitcoin, esto tiene, ¿no?, un triángulo de distribución, tiene pinta de distribución, listo. Un triángulo de distribución es un triángulo bajista, ¿no? Se vende por eso. Ahora, ¿no te gusta la figura del triángulo? Si no, el triángulo yo no le doy bola al análisis chartista, no me interesa. Está perfecto. Usa otra cosa, pero seguí tus ideas. Lo peor que puedes hacer es seguir la idea de otro y que te vaya mal. Habiendo dicho eso, estamos en el Nasdaq y en el posicionamiento del SPX. ¿Qué vemos hoy? Todavía es muy temprano en Estados Unidos para estar hablando del posicionamiento porque no hay muchas opciones. Lo que te puedo decir es lo que había ayer y lo que creo que estoy viendo, los primeros patrones hoy, te lo voy a mostrar acá. El mercado va a seguir gamma negativo. ¿Qué significa gamma negativo? Los dealers están vendidos por todos lados porque hay mucha demanda. Ayer hubo mucha demanda de compra. O sea, los inversores se están cubriendo y están comprando puts. Y estuvieron vendiendo calls y ahora están comprando puts. Después vendieron puts. Bueno, al ritmo del mercado, por supuesto. Pero ¿qué pasa? Los dealers se están quedando cortos en todas esas posiciones, en toda la tira, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver son movimientos volátiles en estos días. Diferente a lo que vimos hace unos días. Tenés que buscar el video, porque no me acuerdo cuándo lo dije, pero hace unos días atrás donde hablamos del opening range y yo te mostraba cómo estaban en ese momento el gamma positivo. Entonces, ¿estos días para qué sirven? Bueno, para el que invierte y busca tendencias, si tiene tenés que tener cuidado con la volatilidad, pero para el que busca tendencias parecen ser buenos días porque vas a tener muchas tendencias intradiarias, subas, bajas y más subas y más bajas, pero con buena amplitud. No vas a ver. Es difícil que veas un movimiento de 20 puntos en todo el día, en esta situación. Así que bueno, básicamente esa es la situación de mercado. Hay muchas noticias que son menores, como que bueno, China no le está vendiendo tierras raras a Estados Unidos, Itrio en una de ellas. O sea, en realidad con las tierras raras se hace un proceso y se saca el itrio, y el itrio se usa para los microprocesadores y para los componentes electrónicos. Entonces hay una empresa de Estados Unidos que ya mencionó que o que ya tiene algunos acuerdos y está produciendo itrio para Estados Unidos. Pensemos que Estados Unidos el 93% del litrio lo importaba desde China. China le cortó el chorro y entonces los stocks bajaron de 200 toneladas a 5 toneladas, ¿no? Básicamente. O sea, se están agotando. Ahora, esta empresa que se llama, yo me la anoté por acá, déjame que la busco, así te doy el nombre de la empresa. Bueno, no la tengo. Porque no la anoté, no me pareció tan importante, pero es una subsidiaria de la empresa, eso sí me lo anoté, AREC, que es la única empresa que cotiza, vale un par de dólares, $3, $4, te la dejo como para que la mires, no es ninguna, por supuesto que yo no me meto ahí, no hago ese tipo de inversiones, pero es para que tengas una referencia de mercado de que una empresa que está relacionada y que va a producir tierras raras para Estados Unidos, dicen que van a producir 400 toneladas desde diciembre. Así que bueno, eso es todo por hoy, nos vemos mañana. Let me play among the stars and let me see what spring is like on